podemos hacer unas políticas, hasta qué punto podemos hacer unas políticas sobre un colectivo, sobre una realidad social, si quienes están implicados se oponen. Pues por ejemplo, los pueblos en los que hay centrales nucleares que les dan mucho trabajo a la gente, pues en general esos pueblos suelen estar a favor. Estoy pensando en Puentes de García Rodríguez, están a favor de la central nuclear, pero tenemos que hacer una política sobre la energía nuclear en función de los intereses de ese colectivo que se ve directamente afectado. Es que es complicado. Es que es muy complicado. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero precisamente, o sea, yo creo que es muy complicado. Yo creo que se puede argumentar diciendo que, pero en todo caso lo que es evidente es que hay que hablar con ellas. O sea, lo que no se puede es no hablar con ellas, ¿no? Además con una cierta soberbia que muchas veces se utiliza, etc. Pero en todo caso siempre se podría argumentar, bueno, este colectivo opina esto, pero consideramos que, por ejemplo, sin decir, ¿no? Porque no se plantea el debate en estos términos, pero bueno, si la prostitución es perjudicial para todas las mujeres, por ejemplo, entonces, pues bueno, vamos a seguir en nuestra política y tal. Pero lo que sí que tengo claro es que en todo caso esto tenía que ver más con el consentimiento, o sea, creo que hay que hablar con ellas, porque en todo caso hay que hablar con ellas. Ninguna política puede hacerse completamente de espaldas del colectivo implicado. Creo que eso no es ni realista ni se debe ni se puede, ¿no? Hacer. Otra cosa es las conclusiones a las que se lleguen, y otras cosas que tampoco tienes por qué realmente hacer políticas que tú puedes considerar o apoyar políticas que tú consideras que son perjudiciales para todas las mujeres, por ejemplo, ¿no? No tienes por qué hacerlas, pero que tienes que negociar, que tienes que hablar, que tienes que ver qué opciones las presentas a cambio, no sé, cómo te relacionas con ellas. Yo creo que eso es, hablar con ellas es necesario. Por otra parte, hablar con ellas tampoco es tan... O sea, hablar con las personas implicadas en esto, aparte de necesario y una cuestión básica para hacer cualquier política, yo creo que tampoco es tan... Yo, por lo que he leído en el tiempo es decir, hay mujeres que se dedican a la prostitución de todo, o sea, tampoco ellas tienen una posición monolítica, o sea, es falso, y también eso contribuiría, y yo creo que es muy necesario eso, porque también contribuiría a desmitificar, a desmitificar la idea que se suele tener de que las posiciones regulacionistas de prostitución representan a las prostitutas. Eso no es cierto. Entonces, yo creo que es muy necesario desmontar esa idea, porque representan a unas. Pero hay mujeres que se dedican a la prostitución en todas las posturas, o sea, su postura no es monolítica, las hay que mantienen... entonces yo quiero decir que yo creo que es importante, porque también la idea de que las regulacionistas representan a las prostitutas no es verdad. Pero sin embargo, he conseguido que lo parezca, con lo cual eso también es un punto en el debate social, y no es verdad. Hay mujeres que se dedican a la prostitución o que se han dedicado, y que las hay en todos los matices del debate. Incluso hay algunas muy importantes, activistas, bueno, a mí me resulta muy interesante, activistas pro derechos de las prostitutas, en el caso de Carla Corso y Pia Lonzi, son activistas que estarían en contra de la mayoría de las posturas de la prorregulación o proprostitución. Pero ellas son activistas por sus derechos y tal, y a mí me parecen posturas muy interesantes. Eso hace que también entre las mujeres prostitutas hay matices. Bueno, hay muchos matices y están en todas las posiciones del debate. Bueno, vamos a ver si podemos puntualizar un poco más. Si el consentimiento te parece que no es el argumento fuerte de las abolicionistas, ¿cuál te parece que es el argumento fuerte? Yo creo que... Bueno, si veis el libro, yo no tengo casi nada claro, ¿eh? O sea, es que he terminado... No es verdad. Dice que sí, yo no lo tengo claro. Yo, a lo mejor escribiendo parece que lo tengo todo, pues porque se escribe así, pero yo realmente es un tema que cuando yo me puse con él me sentí incapaz de abordarlo, ¿no? Creo que toda esa complejidad y todos esos matices tienen que estar. Me resulta complicado y sobre todo me resulta difícil proponer políticas. O sea, es verdad que tengo claras algunas cosas, pero a la hora de proponer políticas o qué hacer, ¿no? que finalmente es lo que yo también quería decir con él, pues no lo sé muy bien. O sea,
Eso, pero el argumento fuerte. El argumento fuerte sería la desigualdad. La prostitución es incompatible con la igualdad de género. No se puede, o sea, y mientras esté la prostitución es un reaseguro de la desigualdad. Entonces no hay manera, y además creo que cuando se normaliza, que estamos en el camino, también estoy cada vez más convencida, que no estaba tanto en el libro, pero luego sí, que en el camino de la normalización de la prostitución empeora la posición de todas las mujeres en un país. Y allí donde está más normalizado es que se ve muy claramente, eso lo he podido ver después, me hubiera gustado meter datos y cifras, que empeora la posición social y la manera en que esa sociedad ve a sus mujeres, ¿no? Y además empieza a haber conflictos muy grandes en el ámbito, empieza a haber la normalización, que es un caso que todavía no estamos viviendo muy, ¿cómo se diría?, en España de manera muy clara, pero en otros países sí, ¿no? Cuando digo normalización me refiero pues a anuncios en las carreteras, o sea, todavía aquí sigue habiendo cierto, bueno, se sigue viendo así cierto estigma el tema de, no el de las prostitutas, sino el de los clientes, está ciertamente mal visto, ¿no? Pero empieza a haber en muchísimos países, cada vez más, no lo he metido, ya digo, solo un caso metí, pero empiezo a verlo muy a menudo, la normalización, por ejemplo, en la empresa. Eso empieza a ser súper frecuente. En empresas multinacionales que empiezan a utilizar la prostitución en vez de los bonus, ¿no? Empiezan a mandar a sus empleados a lugares de prostitución. El otro día estaba en una charla y me contaba el director de una fundación que estando no sé en qué sitio llegó una enorme multinacional con todos sus ejecutivos en pago de determinadas cosas. Esa normalización empieza a empeorar y además hay que asumir, hay que hacer algo con ella. Quiero decir, eso sí que es política práctica, empieza a empeorar la condición, por ejemplo, de las trabajadoras de la empresa. En cosas muy claras, muy concretas, empiezan los sindicatos a tener que tener posturas respecto a cómo se paga en prostitución a determinados ejecutivos. ¿Qué hacer con esa normalización social? Porque es muy difícil, o sea, es decir, para mí el inconveniente, como decía, es la desigualdad, que se manifiesta no solo en una desigualdad estructural que ya conocemos de sobra y tal, sino en cosas muy cotidianas, como por ejemplo en el ámbito laboral. Es una de las cosas en las que se empieza en el ámbito laboral, en las costumbres juveniles, en la imposibilidad de educar a los jóvenes y a los adolescentes en la igualdad cuando se les está fomentando y educando en el uso cotidiano y normalizado de la prostitución, y no ver que eso existe al mismo tiempo que, por ejemplo, la necesidad de empatizar o de garantizar derechos a las mujeres que se dedican a la prostitución. Me parece que es lo peor del sector pro prostitución, ¿no? Es que muchas, o sea, decir la negativa a ver que eso es un problema enorme, enorme para las feministas, para las mujeres, pero desde luego para las feministas imposible de asumir, ¿no? Lo más importante. ¿Y cuál te parece que es el argumento fuerte de las posiciones pro prostitución, de las posiciones regulacionistas? Bueno, yo realmente no le veo, el argumento fuerte sería, yo no le veo un argumento fuerte porque a mí me parece que no comulgo o no empatizo con sus argumentos. Desde luego a mí lo que me parece que es necesario por parte de las personas, de las antiprostitución, sería tener una postura mucho más, como he dicho antes, quiero decir, me vais a decir que no es verdad, pero bueno, yo sí creo que es cierto que no hay una empatía real empatía real práctica, quiero decir, hacia las mujeres que se dedican a la prostitución. Ya sé que todo el mundo va a decir, sí, yo empatizo. Bueno, se empatiza de una manera teórica, pero luego hay una manifestación de prostitutas y no va nadie. Es decir, no hay una empatía real hacia la pérdida de derechos de estas personas. Es decir, lo hablábamos antes, las prostitutas, por supuesto que tienen que tener garantizados, y además faltaría más, sus derechos humanos en plenitud, sus derechos civiles en plenitud, y sin embargo estos derechos son permanentemente conculcados por el Estado, por la policía, por la situación, a veces por los clientes, etcétera, y no veo yo que por parte del movimiento feminista, o no me parece, que quede claro que por parte de algún sector antiprostitución haya una empatía real hacia esta pérdida de derechos, ¿no?
me parece que eso se nota en el debate y en sus vidas, ¿no? En sus vidas cotidianas. Creo que habría que tener mucho más claro, por ejemplo, que la policía, o tener clarísimo que la policía está para ayudarlas y no para acosarlas, que, en fin, se lleva diciendo muchísimos años, pero tampoco se avanza mucho en eso, que la lupa y el énfasis hay que ponerlo en el cliente. Quiero decir, y al mismo tiempo tratar de garantizar de una manera efectiva y real, y cuando digo efectiva y real es efectiva y real, no teórica o no decirlo, el ejercicio pleno y la disposición de sus derechos. Los tienen. Pero ¿tú crees que por parte del regulacionismo, de la posición regulacionista, hay una posición empática hacia las mujeres que ejercen la prostitución? Yo creo que una parte sí, una parte sí. A ver, todo esto está lleno de matices que cuando se habla, pues no se pueden recoger, ¿no? Porque hay que generalizar y tal. También por parte del sector antiprostitución, pues hay personas que son muy empáticas y que están trabajando en fundaciones y en asociaciones que ayudan a las mujeres que se prostituyen. Y por parte del regulacionismo, por supuesto que sí, que creo que hay gente que es empática y que apoya y que incluso entra en el debate o entra en contacto con las mujeres prostitutas a través de la empatía y de la solidaridad con ellas. Yo sí lo creo, pero bueno, bien, yo creo que en todas partes hay intereses, contrapuestos, quizás, que hay intereses variados. Quizás es cierto que en el campo del regulacionismo, que de verdad que del pro-prostitución, a veces es verdad que hay intereses espurios, ¿no? O perversos, como son que también se pueden juntar ciertos intereses que son los intereses de los empresarios, también los intereses de los estados, aunque también los intereses de los estados a veces confluyen en el campo de la antiprostitución, etc. Es decir, por todas partes, ese es uno de los problemas que yo le veo al tema del debate, ¿no? Que yo dedico un capítulo bastante grande a un libro que a mí me resultó muy interesante y no me acuerdo ahora mismo la autora, además tiene un nombre que a mí me resulta impronunciable, pero recoge todas las regulaciones, ya sean ordenanzas, leyes estatales, leyes autonómicas, que existen en el mundo entero, los países donde hay regulaciones, prohibiciones, lo que sea, sobre la prostitución, ¿no? Y entonces creo que examina 40 y pico países y demuestra o ya cree demostrar cómo el feminismo no ha sido nunca la fuerza dominante a la hora de tomar estas políticas. Ya sean, son políticas completamente contrapuestas, desde el prohibicionismo absoluto al regulacionismo absoluto, hasta la tolerancia completa, la legalización por intolerancia social, etc. Ella demuestra cómo finalmente, aunque el feminismo siempre ha sido una parte implicada en el debate y los estados, tanto los estados o los ayuntamientos o los gobiernos locales, etcétera, han usado el feminismo como excusa y siempre ha estado sentado en la mesa, finalmente no ha sido el feminismo la fuerza, lo que ha inclinado la balanza en un u otro lado, ¿no? Y cómo pues, un mismo estado, una misma provincia, ya demuestra como una misma provincia dentro de un mismo país, caso de Australia, etcétera, toman regulaciones, o asumen regulaciones completamente contradictorias. En una provincia está legalizado, en la otra completamente prohibido, en otra sí. Y eso tiene que ver siempre, y ella pretende demostrarlo, y yo lo creo, ya digo que aunque el feminismo siempre es la excusa, eso siempre tiene que ver pues, con cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, elecciones, con las elecciones, con los vecinos, con la necesidad de limpiar las calles, con la situación social y económica del país y el uso que se haga del orden público, etcétera, ¿no? Cosas que no tienen que ver con el feminismo. Lo que pasa es que al estar el feminismo completamente polarizado en dos lados, es muy fácil, eso nos pasaba en el movimiento LGTB, ¿no? Es muy fácil que los poderes públicos se arroguen a uno de los lados. Entonces, según les convenga al poder público, dicen uno de los lados siempre va a salir contento. Y entonces, al poder le es muy cómodo que haya dos lados completamente enfrentados porque siempre va a tener un aliado dentro del feminismo al que usar como excusa, ¿no? Entonces, y en ese sentido, me estoy acordando ahora, pero me parece importante, es por lo que también me parece muy importante que el movimiento feminista fuera capaz en algún momento de hacer una agenda común de mínimos o de lo que fuera, de manera que pudiera sí que presentar una sola voz.
ya sé que es imposible, ya sé que es muy difícil, pero de manera que no pudiera ser usado como excusa, o por lo menos se supiera en qué posición está el feminismo respecto a las disposiciones de los poderes públicos. Eso me parece muy importante. Bueno, vamos a ver. Dos cosas. Una observación y una pregunta. La observación es que yo creo que es muy difícil, yo creo que es una afirmación que a mí me resulta muy complicada decir que el sector antiprostitución o sectores importantes del sector antiprostitución no tiene una actitud de empatía con las mujeres que ejercen la prostitución. Porque la verdad es que yo creo que un poco la experiencia desautoriza eso, porque las mujeres que trabajan en el abolicionismo, pues están muchas de ellas trabajando un poco a pie de calle y pues yendo a los clubs de carretera y teniendo una interacción, y hay muchas organizaciones en el Estado español que hacen esto, ¿no? Entonces me parece complicado decir que yo creo que es importante distinguir entre la institución de la prostitución y después las mujeres que ejercen la prostitución. Y yo creo que desde el abolicionismo hay una crítica muy fuerte a la institución de la prostitución, y también creo que hay una solidaridad muy fuerte hacia las mujeres que lo ejercen. Bueno, yo no, o sea, es cierto que es verdad que en los últimos, a raíz de la aparición del libro, he empezado a entrar en contacto con organizaciones sociales, a entrar más en contacto con organizaciones sociales que, bueno, con organizaciones que trabajan con las propias prostitutas y que sí que están a pie de calle, y yo ignoraba, con voluntarias, con voluntarios, etc. Es cierto que la mayoría, ante mi sorpresa, son antiprostitución, ¿no? Fuertemente antiprostitución, y sin embargo no imponen, o sea, simplemente trabajan con ellas bien, y las ayudan y no imponen su punto de vista. Bueno, obviamente no pueden imponerlo, y además ni es el sitio, ¿no? Entonces eso sí que es cierto que lo he encontrado una vez escrito el libro. Mi experiencia anterior, claro, era con el movimiento feminista teórico y tal. Sí que es verdad que yo ahí sí que he notado una falta de... Pero bueno, porque realmente el debate nos lleva a una polarización tal que nos hace imposible convivir en ningún espacio. Eso es la verdad. Porque como tú dices, este cambio de solidaridad con las mujeres, o sea, con las prostitutas, y crítica a la institución no ha sido siempre así. O sea, eso es una evolución buena, digamos, de las posturas antiprostitución, ¿no? Esto se ha producido en los últimos años, ¿no? Anteriormente había una cierta mayor, bueno, no voy a decir falta de empatía, pero sí una mayor desconfianza de, bueno, sí, un nulo acercamiento y cierta... Mira, hay muchas cosas que tienen... Hay muchas cosas que lo demuestran, aunque es... En fin, normalmente cuando, por ejemplo, se producen pues redadas o también no hay por parte del movimiento feminista una protesta o cuando se producen abusos policiales o cuando se detiene a mujeres que están ejerciendo la prostitución. Realmente no va a haber, o sea, el movimiento feminista no se va a echar a la calle en defensa de estas mujeres o de sus derechos a estar en la calle o donde sea, porque eso se puede confundir con una legitimación de la prostitución. O sea, el problema no es de empatía personal, que yo no dudo de nadie, ni tengo por qué hacerlo, no es decir tú, bueno, eso, el problema es de que el debate está tan polarizado que casi prácticamente no podemos convivir en ningún espacio y no vamos unas a las manifestaciones de las otras por no encontrarnos, porque cualquier sitio donde convivamos se puede interpretar como que estamos legitimando la prostitución, y eso es un problema del debate, no un problema personal ni un problema de empatía personal, es un problema de que ya prácticamente no podemos, como digo, las de un lado y las de otro convivir en ningún espacio. Creo que es uno de los problemas. ¿Tú crees que podríamos coincidir en algo? Sí, yo creo, o sea, con alguna gente no, porque luego también... No, pero no con gente, sino alguna posición, quiero decir, sí, yo creo que hay que abrir espacios de debate, porque además cuando digo de debate es que no se debate, ¿no? Y entonces ante un problema que es complejo
y que realmente se puede presumir, yo creo que se debe presumir buena voluntad o feminismo, o sea, en personas de ambos lados, también negar lo contrario, yo creo que es en personas de ambos lados. Yo creo que sería bueno que el debate fuera un debate real, que pudiéramos aprender, que pudiéramos avanzar. Pero, aunque parezca simple, es verdad que la intensidad del debate y la situación en la que hemos llegado hace que algunas posiciones se hayan convertido en enquistamientos personales, y lo sabemos. Lo sabemos, yo he hablado con gente que incluso, que dice, no, yo ya nunca más volveré a tratar este tema porque no puedo personalmente someterme a estas tensiones, ¿no? Entonces yo creo que sí, claro que yo creo que en un ambiente, o sea, que haciendo un esfuerzo sí que podríamos encontrar una agenda de mínimos, un espacio común, lo cual no quiere decir renunciar a las propias posiciones, ni que renunciar a la firmeza de las posiciones propias, pero sí que creo que con alguna gente, con otra no, porque digo que el debate se ha enquistado de tal manera que cada una también se ha encastillado en posiciones. Como digo, también el debate tiene cualquier debate político, pero tiene su propia lógica, ¿no? Y una termina construyendo, y eso es así, bueno, yo intento analizarlo en el capítulo primero sobre la lógica del debate en sí. Una termina construyendo, por ejemplo, o alguna gente, no sé si toda, terminamos construyendo nuestra identidad feminista en torno a nuestra posición sobre la prostitución, por ejemplo, es uno de los puntales, hay otros y tal, con lo cual ese puntal no admite que te lo limen, ¿no? Y ante eso pues es complicado encontrar, como digo, puntos de encuentro, pero se pueden encontrar con alguna gente, sí. Yo creo que cada vez más. Otra cosa sorprendente es que esto ocurre en España, en otros países donde el debate ha sido igual de virulento o es igual de virulento, sí que hay posiciones, no sé cómo llamarlas, mixtas, ellas la llaman híbridas, yo no sé si me gusta, no lo sé, es que me da igual, pero sí que las he encontrado que las llaman así, ¿no? Posiciones híbridas, ¿no? De gente que está dispuesta, o sea, que teniendo una posición a lo mejor muy antiprostitución, muy anti-institución de la prostitución, sí que está dispuesta a admitir muchísimos matices en las políticas a desarrollar, etc. Creo que bueno, que esto ocurrirá aquí o debería ocurrir. Bueno, ya para terminar y para abrir el debate a